Ya le vi las patitas al robot. Uy, para los fanáticos de los robots, esto está... ¡No mames! Hola mis gordelios, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy estamos en Japón. Esta es la urbanización donde me estoy quedando, se llama Yotsugi. Está un poquito lejos de Tokio, como a unos 40 minutos en metro. Y bueno, yo quise hacer este video como tipo vlog para mostrarles un poco cuánto se gasta saliendo en Japón un día. Un día normal, un día de turismo, un día para conocer, para comer en la calle. No desayuné ahí en la casa para que ustedes vean más o menos cuáles son los precios, porque sé que a muchas personas les interesa el tema de cuánto cuestan las cosas en Japón. Entonces bueno, lo primero que vamos a hacer es caminar hasta el metro y espero que se disfruten hoy este video. El primer gasto que tenemos es pasar la tarjetita por acá. Ahí está. El total de lo que pagué en metro para venir hasta aquí fueron 713 yenes, que son como $7 más o menos. El transporte público aquí es caro, pero créanme que vale la pena porque llegas a cualquier lugar, o sea, no tienes necesidad de tomar taxi, puedes cargar maletas, puedes llegar a lugares súper lejanos y puedes llegar también a lugares turísticos como este, que es el Palacio Imperial, y siempre las estaciones están súper cerca del lugar, así que es bien amigable, bien accesible y muy eficiente. Hice todo ese recorrido para venir al Palacio Imperial, que es como un imprescindible si pasas por Tokio. Se realiza en 4 grupos. Primero en inglés, en chino, en español, en coreano y por último en japonés. Comenzamos el tour por el Palacio Imperial y llegué a tiempo. Eché una carrera por todos los jardines porque aquí hacen 2 tours diarios. Esto es gratis, ¿ok? Para esto no tienes que pagar nada, pero sí tienes que estar pendiente porque solamente hay 2 tours. Uno se hace a las 9 de la mañana, el otro se hace ahorita a la 1:45, pero tienes que formarte como desde las 11 de la mañana. Entonces tengan eso en cuenta. Ellos arman distintos grupos. Miren, allá atrás viene el de coreano, hay uno de chino, uno en inglés, y yo estoy en este grupo que es el de español, y te van haciendo el recorrido por todas las instalaciones del Palacio Imperial, pero por fuera. No puedes entrar a ningún edificio, y bueno, yo creo que esa es una de las cosas que tienes que hacer si vienes para acá, para Tokio, para Japón. La actual ciudad de Tokio está construida alrededor de un eje central, el antiguo castillo. Es este que están viendo. Fue construido en 1457 y se le conoce como Castillo Edo. Fue un enorme complejo militar en torno al cual se desarrolló la vida de los japoneses. Sufrió incendios que destruyeron gran parte de la fortaleza. En los jardines Fukiaye también están las residencias actuales del emperador y la emperatriz. En 1945, la mayoría de las estructuras del Palacio Imperial fueron destruidas por los bombardeos de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Gran parte de los espacios del palacio no se pueden visitar, sin embargo puedes recorrer los jardines y vale la pena hacerlo, sobre todo porque hay estos recorridos guiados gratuitos en varios idiomas. Para mí es imprescindible vivir la experiencia de ver el Japón tradicional imperial en medio de la moderna ciudad actual. El Palacio Imperial estuvo súper divertido y bueno, ese día me sentí mal, así que dejé de grabar. Hoy es un nuevo día, pero voy a continuar con el video para que ustedes tengan idea más o menos de los precios aquí en Tokio, porque sé que a mucha gente le da curiosidad eso. Entonces fíjense, el Palacio Imperial es gratis, lo que tienes que estar pendiente es de que entres en la fila para el tour. Ya vimos el precio del metro, por ejemplo, desde donde me estoy quedando hasta el Palacio Imperial. Ahorita vamos a ir a una Estatua de la Libertad que hay aquí en Tokio. Sí, hay una réplica de la Estatua de la Libertad. Entonces ya les voy a explicar el precio más o menos del metro, igual desde donde me estoy quedando hasta la Estatua de la Libertad. Pero en el camino, miren, Starbucks, entonces me voy a tomar un cafecito para que también ustedes tengan idea de cuánto cuesta un cafecito de Starbucks aquí. Miren, a mí me gusta este white mocha, también me gusta el caramel macchiato, son generalmente los dos que pido. Si lo pides grande cuesta $4.80, más el impuesto te sale en 518, pero bueno, tienes muchas otras opciones. Aquí ahorita están estos
que están de moda los de fresa. Miren, cuesta $6.40. Este es un frappé de fresa con crema delicioso. Mira, aquí Fer pidió un dark mocha en frappé. ¿Y cuánto te costó? 480 480. yenes. ¿Y el mío? Yo bien nerviosa. Ahí viene el mío. Después de andar como una hora aproximadamente en el metro, desde Yotsugi hasta aquí, hasta Odaiba, el total fue de 689, que en dólares serían como unos 6.7, 6.8 dólares más o menos. Y la verdad es que no me pareció tan caro, pero ojo, hay que tomar en cuenta que hay que pagarlo de ida, que van a volver a ser más de 6 dólares. Entonces van a ser como 13 en total por ir y venir. Ya eso vamos a ver cuánto es la ida ahora más tarde. Pero realmente, miren, el transporte aquí es increíble, es una cosa extremadamente perfecta. Este metro que agarramos que nos trae hasta Odaiba, que es una isla artificial, o sea, esto ellos lo construyeron todo encima donde estamos. Este metro pasa por un puente que es el Rainbow Bridge o puente de arcoíris y es una cosa increíble. Mira, por arriba van los carros, por abajo del carril de los autos va el metro y también tiene un paso peatonal. De verdad que los japoneses para construir, o sea, ellos todo lo hacen perfecto. Yo estoy impresionada con esto que acabo de ver porque además el metro pasa por una zona en la que puedes ver edificios súper modernos, el puente, y es súper eficiente, llegas rápido, llegas sin problema, sin ninguna complicación. Así que de verdad, para mí el transporte público en Tokio, se los vuelvo a decir, vale la pena. Y todo ese viaje para conocer uno de los puntos turísticos de Tokio, les presento ya a la Estatua de la Libertad de Japón. Sí, de Japón, no me vayan a decir que estoy loca. Aquí en Tokio hay una Estatua de la Libertad, por supuesto es de menor tamaño, mucho más chiquita que la original, aunque yo no conozco la original, jamás he estado en Manhattan, no he ido a Nueva York. Esta está bien cool, creo que no es así como un must en tus viajes a Tokio, o sea, algo como que tienes que hacer a juro, pero yo sí te recomiendo venir porque está muy cool el paseo en el metro, desde el centro de la ciudad hasta acá. Además puedes ver el puente que está ahí súper cerca detrás de la estatua y la foto va a quedar genial. La Estatua de la Libertad nos dio hambre y encontramos este carrito donde venden unos perros calientes. Mira, perros calientes, esto no tiene nada que ver con los perros calientes de Venezuela o los de Nueva York, pero son buenísimos. Los probé en Osaka por primera vez, Fer también los probó y nos encantaron, así que hoy no hemos comido. No. Solo cafecito antes de salir de la casa. Entonces, ya bueno, son las 6 p.m. Sí, ya es tardísimo. Entonces también para que tengan ahora una idea de un tentempié, algo así rápido que te puedes comer en la calle. Esto se consigue muchísimo. Este cuesta 500, son como 5 dólares. Nosotras estamos comprando el 600, que son como 5.9, 6 dólares más o menos. Pero bueno, también tienes aquí otras opciones en este carrito. Aquí tenemos las moneditas para pagar. Mira, los yenes. Esta es de 500, esta es de 100. Vamos a comprar esto que cuesta 600. Es el hot dog coreano. Y aquí están los 600 del Fer, también en moneditas. Mira, esta de 100 se utiliza muchísimo. La de 500 también, pero es más común conseguirte con la de 100. Arigato. Mira, por 600. Y ahora nuestros hot dogs. Mira esta delicia, otra delicia. Arigato. Arigato. Arigato gozaimasu. Vamos a ponerles salsa de tomate. ¿Quieres? Oye. Está súper delicioso. Esto es una comida aquí en Japón. Ahora después
Después de esa tragadera de perros calientes aquí con Fer, estamos yendo a conocer un robot que... ¡Ay! Una tienda de Hello Kitty gigante, mira. Bueno, conocer este robot es una de las cosas gratis que puedes hacer aquí. Mira, ¿ves? Ahí está el dibujito. Unicorn Gundam, así se llama. Hace 2 shows al día. Se transforma, pero bueno, yo me los perdí porque llegamos tarde. Así que ni modo. Ya le vi las patitas al robot. Uy, para los fanáticos de los robots, esto está... ¡No mames! Y las escaleras del centro comercial. ¡Ay, no! Aquí en Japón les juro que todo es bonito. Mira, aquí está el robot. Ya nos vamos a tomar unas fotos cool. Yo me hago aquí sesión de fotos en todos lados. Si yo en mi teléfono tengo como 30.000 fotos. Y miren las escaleras. ¡Qué belleza! O sea, y hacen las cosas tan bonitas con algo tan sencillo como ponerle luz LED de distintos colores. Bueno, no sé si es luz LED, pero a ver, una luz de distintos colores a las escaleras. De verdad que ellos se esmeran en ser perfectos. Yo sé que nada ni nadie es perfecto en el mundo, pero Japón parece ser perfecto. No lo es, como toda sociedad tiene sus problemas, ¿no? Pero se esmeran por ser lo más perfectos posible y eso es algo que a mí me encanta, me ha encantado de Japón. Ok, vamos a disfrutar ahora este súper mega enorme gigante robot. Yo les recomiendo que si se toman el tiempo de venir a la isla de Odaiba, tomen un día completo, ¿ok? Yo vine nada más por cosas puntuales, la Estatua de la Libertad, el robot, pero si tú quieres venir a disfrutar, tómate un día para explorar la isla de Odaiba, porque hay muchas otras cosas que hacer. El centro comercial está genial, donde está la Estatua de la Libertad hay como un crucero que tiene forma de submarino en el que puedes montarte y das un paseo hasta Tokio por toda la bahía. Entonces está... créanme, súper turístico, increíble y es una muy buena opción si estás acá. Y después de haber conocido al robot, volvimos a la estación a utilizar nuestra linda tarjeta Pasmo para volver a Tokio. Vamos a ver cuánto nos cobran por utilizarlo esta vez. Ya llegamos a Shibuya y costó 4.84 la avenida. No fue igual, no fue por el mismo lugar. Esta vez agarramos un tren que era como más directo. No sé cómo explicarles cuál agarrar porque yo pongo Apple Maps, entonces él ahí me arma la ruta. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a cenar. Y vamos a cenar en este lugar que se llama Shibusoba. Miren la cola, llega hasta afuera porque es súper bueno, es las 3B. Bueno, bonito y barato. Aquí van a tener la idea del precio de los platos. Mira, por ejemplo, este de fideos cuesta 4.20, este cuesta 3.50, este es más abundante, cuesta 610, este que viene aquí con una tortillita 4.50 y así sucesivamente. Yo pido este que cuesta 500 y también me gusta así. Sopita tipo ramen, que son los noodles calientes, este cuesta 600. Entonces la verdad es que está buen precio para hacer una comida porque es muy completa. También tienes así solamente arrocito. También tienes así arrocito con los langostinos fritos o tempurizados. Y también tienes así el pescadito frito con los fideos. Miren, estas muestras las colocan en todos los restaurancitos en la parte de afuera. Entonces bueno, ahí ya tienen la idea de lo que vale más o menos un plato de comida. Y estas máquinas las van a encontrar por todo Japón. O sea, están hasta en las calles más escondiditas. No falta nunca una máquina de estas. Puedes sacar distintos tipos de té. Mira, estos son té verde, este es té con leche, este es café con leche, café negro normal. Tienen también refrescos de distintos tipos, más café y también tienes agua. Entonces les enseño esto para que tengan una idea también de lo que pueden gastar en bebidas, porque esta es la manera más fácil de tomarte algo si te agarra la sed en la calle. Entonces un agua cuesta 110 yenes. Una Pepsi así de botellita como esta, de bombita diríamos en Venezuela, cuesta 140. Un té grande como este cuesta 160. Si prefieres un té, bueno, más pequeño, está entre 130 yenes y los fríos igual entre 130 y 150. Si se fijan, acá abajo esto tiene un cartelito, una indicación que dice hot, hot, hot.
y aquí dice cold, cold, cold. O sea, estos si los marcas van a salir calientes y estos si los marcas van a salir fríos. Estas máquinas son lo máximo porque te pueden dar un café o un tecito caliente o un café o un tecito frío. Y el agua pues está generalmente fría. Nunca he visto aquí en Japón agua caliente, pero bueno, esos son los precios de las bebidas. Y ya con eso terminamos este video por el día de hoy. Espero que les haya gustado el recorrido, espero que puedan tener más o menos allí una idea para su presupuesto si llegan a venir a Japón, si llegan a estar en Tokio. La verdad es que lo que me parece caro es el transporte. De resto las cosas son bastante accesibles, como en cualquier país. Tienes comidas baratas y caras, tienes comidas accesibles y no tan accesibles. Las bebidas pues tienen más o menos los precios mundiales. El transporte sí es bastante costoso. En general el metro, los autobuses, los trolleys, los taxis y el Uber son súper costosos. Hice un video del transporte público, así que pueden verlo también para que conozcan los precios de otros medios de transporte aquí en Japón. Y bueno, espero que les haya gustado. Si fue así, déjame tu like, por favor, que hostias, tío, déjame tu like, suscríbete al canal, dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones y no te pierdas de otros videos como este. Y pues me despido, como siempre, con besitos gordeles. Nos vemos en un nuevo video. ¡Chao!